¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el Preguntas y Respuestas número 16. Este Preguntas y Respuestas salió un poquito después porque he estado un poco ocupado. Y bueno, aquí vamos a darle, es el número 16. Si tú quieres participar, puedes participar preguntándome sobre programación y quizá yo pueda contestar tu pregunta, si sé cómo contestarla, en el siguiente Preguntas y Respuestas. Si quieres preguntarme en este video, pon tu comentario, pregunta, dos puntos y tu pregunta, redundantemente. Bien. Comenzamos con Marcos Antonio Aguilar Anguiano. Pregunta, ¿qué tecnologías me recomiendas para crear una página web de la mejor manera o profesionalmente sin importar el grado de dificultad utilizando .NET? Esto depende. Depende que tu página qué va a ser. Es decir, si tu página va a ser solamente informativa, pues puedes hacerla directamente con MVC.net utilizando jQuery, o sea, sin complicarte la vida. ¿Por qué jQuery? Porque MVC te lo agrega automáticamente. Y este tema de jQuery he hablado bastante. No está muerto, no va a morir. Va a tener menos área, menos campo donde se trabaje, sí, claro que sí. Pero de que muera no va a morir. Bien. De que hay mejores cosas, hay mejores cosas. Pero hay muchísimas cosas hechas con esta tecnología, por lo cual va a seguir viva. Bien. Ahora, la tecnología, ¿por qué depende? Por ejemplo, yo te podría decir, pues, o te lo puede decir alguien, un chico de la nueva generación, te puede decir, hazlo con Angular y haces el backend, pero si va a ser tu página solamente informativa, es decir, solamente vas a tener información que no se va a modificar, ¿qué caso tiene hacer un backend con una tecnología frontend, con Vue, por ejemplo? ¿Para qué tanto te complicas la vida? Aparte, también tienes que pensar en la escalabilidad, tu sitio va a escalar más allá. Por ejemplo, ahora es el otro extremo. El sitio quizá va a ser un poco más complicado que solamente informativo, sino que simplemente va a tener interacción con aplicaciones, interacción con tiempo real, etcétera. Entonces ahí sí implicaría hacer un poquito tu tecnología más compleja. Por ejemplo, hacer el API con MVC.net y hacer un frontend con alguna tecnología de frontend de JavaScript, por ejemplo, React, y pero aquí es dependiendo tu escalabilidad, porque a lo mejor te dicen, después yo quiero que también hagas una app, entonces ya el backend te va a servir tanto para la app como para tu cliente web. Entonces aquí ya es donde sí aplicaría, pues te digo, depende qué es lo que vas a hacer. Y esos criterios te lo va a dar la experiencia. Bien, espero te haya respondido. Marco Antonio Aguilar Anguiano. Beto Agreda pregunta, ¿qué lógica Aquí está. ¿Qué lógica hacer para editar una tabla maestro detalle? Verificando si el nuevo detalle tiene menos o más elementos de lo que hay en la base de datos. Por ejemplo, cuando un pedido tiene varios detalles, al tratar de editarlo, ¿cómo identifico si tengo que insertar un detalle más o si debo eliminar detalle? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Espero que se haya entendido mi pregunta, gracias de antemano. Esta pregunta todos nos la hacemos alguna vez en la vida. Los maestros detalles, ¿qué son? Es cuando tienes una tabla que tiene un registro y este registro tiene a su vez varios registros relacionados, pero tu formulario permite hacer esto. Es como una venta. Tú agregas la venta, la fecha, el total y esta tiene conceptos. Es un maestro detalle eso. Bien. El problema es cuando editas eso. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo identificas para que tu solicitud solamente elimine o edite lo necesario? Regularmente lo que hacemos es lo siguiente. Regularmente. No siempre tiene que ser así. Regularmente lo que hacemos es que la solicitud de editar lo que va a hacer es va a ser un delete insert del detalle. Es decir, vas a borrar todo, porque como tu solicitud va a llevar casi siempre nuevamente los conceptos, yo lo que hago regularmente es edito el maestro o el campo padre de estos registros. Ese sí lo edito con un update. Y el detalle hago un delete, borro todo e inserto todo. Así yo no me preocupo, ay, ¿qué se modificó, qué no se modificó? Ojalá te sirva. Igual, no siempre. O sea, porque a lo mejor también tienes un editar directamente del detalle de registro por registro, pero aquí es dependiendo del formulario cómo actúe. Casi siempre van a actuar todo la solicitud completa de jalón. Y si es así, pues haz un delete, insert del detalle. Pero te sirva, Beto Agreda. Orion X. ¿Cuáles son las diferencias y cuál es mejor escoger entre .NET Core y .NET Framework? Por ejemplo, en web ASP.NET MVC contra ASP.NET Core, escritorio Windows Forms contra Windows Form.NET Core y ORM
Entity Framework contra Entity Framework.NET Core. Aquí yo te voy a decir la diferencia. Más que nada la diferencia es que .NET Core contra .NET Framework. El punto es, si vas a utilizar Windows, no te metas a .core, a menos que, por ejemplo, en Windows, la diferencia, ahorita yo no me metería Windows Forms y Windows Presentation Foundation con .core, con .NET Core, porque apenas están lanzados este año. Yo soy de los que me espero un poco que las tecnologías maduren. Bien. Ahora, en el caso de web, que ya es un poco más maduro, .NET Core ya va en la versión 3. Ahí yo ya me plantearía, sí, yo me pasaría a .NET Core, pero me plantearía, oye, mi software, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar, digamos, quizá alguna librería tipo Telerik o algo. A lo mejor desconozco si ahorita Telerik ya funciona con .NET Core. Cómo funciona en .NET Framework, que ya tiene sus propios componentes, en sus helpers y es muy fácil de utilizar. Pero, por ejemplo, es un ejemplo. Que esa librería no exista para .NET Core y la voy a utilizar. Entonces ahí sí yo me lo plantearía. O, por ejemplo, Magic para manipular imágenes enormes. Creo que no está en .NET Core. Entonces, cuando tú vas a hacer tus requerimientos, tú vas a decir, esto sí está en .NET Core y esto no. Entonces, si no está, es porque los terceros todavía no lo hacen. Entonces, ahí te plantearías, ¿para qué me meto en problemas si va a estar en un Windows Server? Entonces aquí es el punto, no te compliques más de lo que tienes que complicarte. Si en .NET Framework existe algo y en .NET Core no, pues hazlo con .NET Framework siempre y cuando vas a utilizar Windows Server. Ahora, .NET Core, si en caso de que todo exista, pues sí, pásate directamente a .NET Core, porque puedes instalarlo en un servidor Linux, más económico, todo bonito. Entonces yo aquí te recomiendo, la curva de aprendizaje no es mucha, es decir, no hay mucha diferencia. La diferencia radica en ese tipo de cosas, en las configuraciones. En el archivo de configuración es un JSON en .NET Core, en .NET Framework es un XML, por ejemplo, pero no cambia mucho, o sea, la lógica de programación es la misma, es C#. Entonces, aquí es más que nada plantearte como la otra pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, ya en cuanto a Entity Framework y Entity Framework.NET Core, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica solamente en cómo lo construyes. Como en .NET Core nativamente en Visual Studio vas a utilizar comandos, pero no son complicados. En .NET Framework tienes un wizard y ya. Pero al final su funcionamiento cuando estás haciendo la programación es igual. Pero te he respondido. Igual, aquí puede haber un tema enorme para ver diferencias más a fondo, para hacer un video, un podcast quizá, y ahí explicaría todo lo que puede hacer con una cosa y con la otra no. Espero te haya respondido, Orion X. La siguiente pregunta, tareas informáticas, pregunta. Saber si el ordenador tiene conexión a internet con C#, Windows Forms, etc. Bueno, en el caso de C#, tú puedes utilizar tanto Windows Forms como ASP.NET. Si lo tienes local. Aquí dije, hay una redundancia, como si ya estás en web, pues si tienes internet. No, pero podrías tenerlo local en tu IIS, en tu máquina. Bien, hay una clase llamada ping. El ping te sirve para dar ping. El ping puedes mandárselo a un sitio, no sé, Google o algún sitio, y si el ping te va a decir si está recibiendo. O sea, esa clase ya existe en .NET Framework y en .NET Core. Y con C# la puedes utilizar tanto en Windows Form, proyectos de consolas, proyectos web, etc. Entonces con la clase ping puedes verificar si hay internet, porque si te da ping es que tienes internet. Pero te sirva. Adrián Avendaño, pregunta programación. ¿Qué framework frontend, Angular, React, Vue, etcétera, se puede usar en una aplicación de MVC.NET? Todos. Cualquiera. Hasta Vanilla JavaScript, sin framework. En sí, el punto aquí es entender. Cuando haces el backend, si lo vas a trabajar con MVC.NET, pues todas tus solicitudes van a ser, tus respuestas quizá van a ser JSON o XML, etcétera. Entonces, tú desde Vue, desde Angular, desde React, puedes hacer solicitudes HTTP, post, post, put, delete. Entonces haces tu backend y esto, Angular, React, Vue, puedes trabajar con .NET, como igual puedes trabajar con PHP, como igual puedes trabajar con Python, etcétera. Entonces aquí no hay impedimentos, solamente tienes que armar tu arquitectura que vas a utilizar y cómo vas a conectarte. Yo ahí tengo curso ya tanto de Vue con .NET Core y tengo un curso de Angular con .NET Core, que próximamente va a salir el video 10, por fin. Mort MX, pregunta programación. Estoy estudiando.
arquitectura hexagonal. ¿Me recomiendas? He visto que lo empiezan a usar mucho. ¿Tienes experiencia en esto? ¿Qué opinas de esto? Ay, estaba tomando agua. Bien. La arquitectura hexagonal a mí se me hace muy parecida a todo el principio, bueno, a lo que viene siendo DDD. La arquitectura hexagonal, para los que no sepan, viene siendo una forma de trabajar tu software viéndolo como una entidad, la cual tiene separadas sus partes, que puedas hacer, por ejemplo, tienes tu dominio en el centro y puedes trabajar en forma separada, que tengas tu parte, sea independiente, por ejemplo, que puedas trabajar sin la base de datos, hacer las pruebas sin la base de datos sobre algunas funcionalidades, puedas trabajar toda la funcionalidad del API para móvil, que tengas una aplicación que se conecte, toda la funcionalidad que tengas de una aplicación administrador detrás de esto, la puedes trabajar independientemente. Toda la arquitectura hexagonal tiene principios que te pueden orientar a trabajar con buenas prácticas, sobre todo con Solid. ¿Yo qué opino? Opino que tienes que conocerla bien para saber cuándo utilizarla. No siempre es bueno utilizar una arquitectura en específico para todo. Aquí lo que tienes que hacer es pensar qué es lo que más te sirve, conocer varias arquitecturas, ver cómo funcionan y como lo hablé en el video, en el preguntas y respuestas anterior, con DDD, es un tema que es enorme, como para ser explicado con una respuesta tan simple. Yo lo que puedo proponerles aquí es, si quieren que meta más videos de arquitectura de software, yo como los explico es con ejemplos de programación, cómo organizarlo, y puedo hacer sobre todo un especial de cómo explicar tanto la arquitectura DDD como la arquitectura hexagonal, que ahorita tienen un gran auge en la industria, y también sus desventajas, que esas nadie te las dice. Todos te hablan maravillas, pero también tienen desventajas. Si quieren que haga eso, pues voy a hacer una encuesta, quizá el día de mañana, y vamos a ver qué tal. Sobre todo voy a hacer la encuesta para ver cuál sale primero. Todo un cursillo, un mini curso quizá de 4 videos, 5 videos sobre cada arquitectura. Pero práctica, no tan teórica, sino práctica. Tanto de DDD como de hexagonal. Y espero que pues les guste ese tipo. O sea, lo bueno de esta preguntas y respuestas es que pueden salir ideas para hacer nuevo material que le guste a todos. Por eso también hago las encuestas. Y bien, ahora yo lo que te voy a decir es, si deberías estudiarlo, debes estudiarlo. Todo programador debería estudiar arquitectura de software, pero no todos lo hacen. Y bueno, aquí para explicarlo sí necesitaría meterme más a fondo explicándolo, no en un video, sino en videos. Y bueno, ya haré la encuesta estos días. ¿Cuál quieren que salga primero? Bien. Mort MX, bien. Pablo S.A. pregunta, cuando usas TDD, ¿las pruebas unitarias las haces a los modelos o a los controladores o a ambos? Bien. Para los que no sepan qué son TDD, vienen siendo las pruebas unitarias que, por ejemplo, en .NET existen los Unitext, que tú creas el Unitext dependiendo tu requerimiento. Bien. Tu requerimiento te dice, va a entrar esto y tiene que salir esto. Pero si no entra esto, tiene que pasar esto. Eso es lo que te dice el cliente al final de cuentas, una entrada y una salida. El cliente espera que con un botón haga algo y si no aprieta algo o algo está mal, ese algo te lo diga. Bien, las pruebas unitarias sirven para que tú automatices, por ejemplo, el software. Hay algo que en las escuelas no enseñan, que te piden un proyecto, pero nunca llega un maestro y te dice, sabes que tu proyecto tiene cambios de requerimientos. Y eso es importantísimo. El software así funciona. Tiene requerimientos iniciales, se programan, se trabaja y hay cambios de requerimientos tanto en el desarrollo mismo de la creación de o años posteriores, nuevos cambios. Entonces tú tenías una entrada de 3 campos y esperabas una salida de tal resultado. Pero quizá en un tiempo después se agrega un nuevo campo, o un campo se cambia de un tipo, o un campo tiene dependencia de otras cosas. Entonces, ¿para qué te sirve el TDD? Las pruebas unitarias en .NET te sirven para que si hay ese tipo de campos, la salida sea la esperada, tanto si es errónea como es exitosa. Tu salida errónea, cuando corres los Unitext, te debe dar tal resultado, y cuando es correcta te debe dar tal resultado, y si haces cambios debería ser igual, no debería cambiarse esto. Ahora tu pregunta, hago todo este resumen para ir a tu pregunta. Por muchas personas si no entienden, el objetivo es que todas las personas aprendamos juntos, ¿no? Bien,
Aquí, sobre controladores o sobre modelos, no, yo voy sobre el requerimiento. El requerimiento, porque un modelo no podría ser parte de un requerimiento, porque el cliente te va a pedir un módulo que el cual metas algo, y ese algo es un requerimiento, y este requerimiento puede terminar en un caso de uso, que el caso de uso puede representarlo también como una prueba unitaria, porque tiene una entrada, una salida y excepciones o errores. Bien, yo voy sobre el requerimiento. No he hecho videos de esto, creo que sería bueno hacerlos. No he hecho porque casi nunca veo preguntas de este tipo, y creo que sí son importantes conocerlas, cómo hacerlas dependiendo de tu tecnología. Por ejemplo, ya todas las tecnologías, por ejemplo en Framework ya tienen esta parte ya hasta ya tienen su propia, por ejemplo en Laravel tienes tu propia carpeta ya de test case y entonces ya es algo que sí deberes aprender, aunque no seas un tester, ¿no? Bien, a lo que voy es, he estado pensando en nuevo contenido el siguiente año y hay cosas que sí voy a agregar o cosas que voy a cambiar. Y estas podrían ser de esas cosas que podría agregar. Nada más tengo cierto ruidito de que nadie vea estos videos. Ese es el problema, que a veces grabo un video y nadie lo va a ver. O lo ven 100 personas en un año, entonces no hay mucho caso. Pero voy a hacer una prueba piloto, voy a lanzar algo sobre esto y ya veré si es muy visto. Ya podría continuar con casos donde pueda explicar un poco más de pruebas unitarias más avanzado. Y bien, aquí ojalá te haya respondido, Paulo S.A. No tanto que veas el modelo y controlador como algo ajeno, sino que tienes que ver el requerimiento como una unidad. Leonel Quiroga. Pregunta, ¿qué es mejor crear? ¿Data annotations personalizados sobre dar en el modelo de invalidate object o cómo usar la notación remote? Muchas gracias por todos los videos. Saludos de Argentina. Depende. Depende. A mí, en lo personal, Data Annotations, por ejemplo, ya tiene sus propias validaciones, ¿no? Tiene para validar tipos de datos. Yo cuando utilizo Data Annotation, yo me gusta utilizarlo para validar formatos. Es decir, si voy a validar unas expresiones regulares, si voy a validar, o sobre todo porque ya tiene bastantes ya hechos, por ejemplo, el email, el teléfono, etcétera. Ahora, y Validate Table Object yo lo utilizo para cuando es algo complejo, cuando tengo que ir a una base de datos a verificar si el usuario ya existe o no existe, comparar si el dato, si mi RFC existe en el SAT, cosas así. Entonces te digo, depende qué es lo que vas a validar. Obviamente pueden trabajar de la mano. En tu misma clase puedes trabajarlo. Puedes implementar la interface y validable object y validation. Me fui con tu pregunta. Es que dice y validate table. Por eso me confundía. Y validation object y puedes trabajarla junto. Te digo, pero es dependiendo. Yo, data annotations para formatos. Si es formato válido, si es un formato que tiene las cadenas que esperas. Y validation object, yo ya la interface ya lo utilizo para cosas más. Si está bien escrito. Y validate table object. y yo aquí me confundí, disculpa. Yo lo utilizo ya para cosas más complejas. Creo que ya tengo un video de eso. Igual lo voy a poner ahí en tu pregunta si lo encuentro ahorita para el que quiera verlo. Y ahorita si encuentro te contesto tu comentario con ese video. Creo que ahí ya lo tengo, nada más ya es viejo. Ahorita voy a buscarlo. Leonel Quiroga. Campeones Clan. ¿Cómo capturar excepciones sin romper el flujo del algoritmo? Es decir, tengo un algoritmo el cual recorre un registro y sé que hay un error, se sale de bucle, quisiera evitar esto y que aún habiendo un error siga en bucle hasta que termine el proceso. Pues divide ¿Quieres cachar excepciones en cadena? Un consejo, cuando estás validando con excepciones es lento. Es decir, el try catch hace que tu algoritmo, tu lógica sea lenta. Sobre todo porque estás hablando de un for each. Desconozco cuántos registros son los que estás recorriendo. Si quieres llevar esto, pues divide se me fue la palabra. Divide la responsabilidad. La responsabilidad de una excepción revivible en un método de otra clase. Y esta clase que al final te regrese una lista de las excepciones o los errores. O los resultados. Vayas llenando esta lista de los resultados si son exitosos, y si no es exitoso, un objeto respuesta con el error. Y así puedes seguir tu bucle revisando, pero esto va a ser lento.
O sea, si no tienes problema con la lentitud, me refiero a lento si vas a comprobar, no sé, 1000 registros. A lo mejor esa es el try cache, va a ser que try cache por cada vez y que casi siempre caiga en cache. Aquí tienes que analizar, si casi siempre cae en cache va a ser lento. Si es raro cuando caiga en cache, cada ciclo, pues está bien. Pero lo que voy es de que harías una lista la que vaya cachando la responsabilidad de otra clase que esté comprobando lo que estás haciendo. Desconozco qué estás haciendo, pero si cae en el cache o es exitoso, regresas un objeto sea exitoso, un objeto sea erróneo y lo vas metiendo en una lista. Entonces al final puedes evaluar cuántos fallaron y cuántos no. Pero te sirva, Campeones Clan. Pregunta, Jorge Durán, ¿cómo podría utilizar un software cliente servidor en Windows Presentation Foundation con Entity Framework SQL Server? Si el software que hará las veces de cliente se debe escribir la dirección IP del equipo que funciona como servidor. Es una red interna propia de la oficina, un lugar donde se instale el software. ¿Cómo se hace para cambiar la app config en el momento de ejecución de la aplicación, puesto que en dicho archivo de la cadena de conexión? Bien, se cambia como cualquier XML. Yo tengo un video y lo puedes buscar, HDLeon app config. Cómo cambiar app settings, cómo cambiar la app settings. Sí, es lo mismo con XML, es lo mismo con la cadena de conexión. Es más, creo que aquí tengo algo. Deja ver si lo tengo en mi página. Permíteme y te contesto. Bien, solamente tengo cómo obtenerlos aquí en un blog, en mi blog. Pero no tengo cómo editarlos. Eso lo combinas con el video de app settings y es igual. Aquí ya tienes cómo obtenerlos, los editas y ves cómo se editan app settings. Porque al final es un XML. Puedes editarlo como un XML normal. Nada más que estás trabajando en Windows Presentation Foundation. Cuando lo edites vas a tener que reiniciar la aplicación. Hay una instrucción para reiniciar las aplicaciones de escritorio. No la tengo a la mano, pero es una instrucción sencillísima. Es una línea. Y creo que es application.restart, creo. Nada más. Si es el método restart, nada más no me acuerdo cuál es la entidad que lo invoca. Y esto hace que se reinicie, porque si no reinicias, aunque modifiques el app config, no vas a tener los valores. Tienes que reiniciar para que vuelvan a ser cargados. Espero te sirva. Si no, ya puedo hacer algo sobre esto. Eso es interesante, porque también se puede hacer, por ejemplo, hay muchos que no saben que se puede modificar la cadena de conexión de un proyecto MVC.NET Core como .NET Web, .NET Framework. Se puede modificar desde un formulario. Puedes cambiar la cadena de conexión. Y es igual, nada más es modificar el web config. Puedo hacer algo sobre esto. Estaría interesante. Ya lo he hecho. O sea, ya lo he trabajado. Yo lo he hecho ya laboralmente, pero no he hecho un video. Pero estaría bien. Pregunta. Juan Carlos González Mendoza. Cuando usas MVC en SP por lo regular, ¿haces el login haciendo uso de Identity? ¿O a tu manera, como el video que tienes en el canal? ¿O en el caso que utilizas Identity? ¿O en qué caso utilizas Identity? O a mi manera, ¿no? Es que simplemente es un video. Bien. En sí, utilizo Identity cuando necesito llevar la seguridad un poco más allá, cuando voy a trabajar con dominios, sobre todo cuando voy a llevar seguridad un poco más allá, que voy a compartir la seguridad sobre varios sitios web, que voy a compartir las credenciales, esa era la palabra. Si no, utilizo la otra manera, la de mi manera, que guardarlo en sesión. Te digo, sí se utiliza bastante Identity, pero yo lo utilizo sobre todo cuando voy a compartir roles sobre aplicaciones. Sobre todo me imagino en una aplicación de un departamento de sistemas de una empresa gigante, que vas a estar a lo mejor en el departamento de contabilidad y en recursos humanos, si son dos sistemas diferentes, pero tu credencial tiene que ser la misma. Por ejemplo, ahí yo utilizaría Identity. Ya haré video sobre eso, ya estoy a punto de esto, de Identity. Serio Machine pregunta, ¿cómo le puedo hacer para agregar un combo box y un datetime picker a un data grid y poder agregar registros en Windows Forms? C# con SQL.ADO.NET sin Entity Framework. Saludos y tienes un fan aquí, lo mejor. Gracias. Este tipo de preguntas solamente se pueden responder con video, porque no te va a poner el código acá hablado todo. Se puede agregar al data grid view controles. Puedes agregar botones como combo box, como etcétera. Haré un video sobre eso, te lo prometo. Pero sí se puede. Eso se puede. Jorge Durán pregunta, ¿cómo puedo hacer un software tipo desktop con base de datos local de SQL Server Express, pero que en determinado momento manualmente por medio de algún botón se sincronice con la base de datos que tenga en la nube? Aquí hay varias cosas. ¿Tienes dinero o no tienes dinero? Si tienes dinero, SQL Server Integration Services te serviría para esto. Si no tienes dinero, pues tienes que manejar una tabla de
para ver qué es lo que ha subido y qué es lo que no ha subido. Una tabla de que te guarde los ID de las últimas tablas que vas a subir ahí arriba. La otra, tienes dinero, puedes hacer que tu base de datos sea un mirror o sea una réplica de otra base de datos. Pero me refiero al dinero porque todo esto cuesta. Si no tienes dinero, hablo de dinero que vas a pagar mensualmente. Si no tienes dinero, es decir, si no tienes el ingreso para gastar, no sé, digamos, $300 al mensuales, vas a tener que hacerlo de otra forma. La forma como lo haría un programador. Hacer una tabla que te guarde el log de la última actualización de la base de datos de arriba. También desconozco si tu base de datos de arriba es una réplica de la de abajo local o es una base de datos global de muchas bases de datos. Entonces aquí también cambia la cosa. Pero oye, tienes que llevar un log, cómo funcionan. Tienes que llevar un log, el cual te verifique cuál es el último registro de qué tabla has subido o cuál se han modificado y pues a la mala, ¿no? Subirlo y bajarlo. Entonces aquí es eso, ¿tienes dinero o no tienes dinero? Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. También depende, desconozco si tu base de datos de arriba va a ser una base de datos global de muchas aplicaciones locales. Entonces aquí también cambia la cosa. Y ahorita estaba recordando de algo llamado Sync Framework. No recordaba eso, te lo voy a agregar aquí. Yo no le he echado un ojo porque nunca lo he necesitado realmente. Sirve para hacer sincronizaciones de diferente tipo de fuentes de datos. Entonces te puede servir eso. Cuando yo te hablaba de dinero SQL Server Integration Services, es porque tiene herramientas las cuales te pueden servir para pasar de un XML a base de datos, de JSON a base de datos, de base de datos a archivos, etcétera, de una base de datos a otra base de datos. Entonces, por eso te digo, pero te cuesta dinero. En este caso, yo no le he dado un ojo a pero creo que sí tiene también un costo. No, yo no le he dado un ojo, pero puedes darle un ojo. Ahora, si quieres programar sincronizaciones, eso también me interesa como para hacer un video. Un video de cuando no se hay dinero, que es lo que pasa, ¿no? Que uno no tiene tanto para invertir. Pero te sirva, Jorge Durán. Javier Gutiérrez pregunta, ¿cómo funcionan las patentes para desarrollar C#.net? ¿Podría explicarme algo sobre eso? Y si te queda tiempo las de SQL Server, gracias por tanta generosidad. Saludos de Argentina. Desconozco en Argentina cómo funcionen, conozco en México cómo funcionan. La patente se registra, vas a la dependencia adecuada. Pero sobre todo aquí tienes que patentar, por ejemplo, ¿qué vas a patentar? Vas a patentar una marca, vas a patentar tu código fuente. Nada más que aquí en México estamos muy verdes, en Argentina desconozco. Estamos verdes porque vas con un abogado y el abogado casi nunca sabe de tecnología. Por ejemplo, me pasó a mí que yo quería registrar mi marca, sobre todo como canal de YouTube. Y hay mucho abogado que piensa que uno porque tiene un canal de YouTube pues solamente está cotorreando, ¿no? Está haciendo solamente videos de entretenimiento y pues no es cierto. Entonces hay muchos abogados que solamente se dedican a hacer lo de siempre, ¿no? Que sacarte de la cárcel, homicidios, fraudes, ventas de casas, este arreglo de casas que diga, inmuebles, etcétera. Entonces este tema de patentes de código es muy, 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 muy verde, sobre todo en México. Entonces yo aquí te recomiendo que primero busques un abogado que sepa de esto, de tecnología, porque si no te vas a meter en enrollos de patentar cosas que ni siquiera son. Tú aquí en México, como una patente para registrar la tecnología, tienes que mandar tanto tus diagramas como tu código fuente. Pero hay muchos huecos en México que habla de que tu código fuente siempre y cuando esté así. Pero si alguien lo tiene y lo modifica, pues ya no entra, ya no es lo mismo. Eso, la ley aquí en México es muy, muy, muy malhechona. Desconozco en Argentina. ¿Cómo registrarlo? Pues también desconozco como en Argentina. Yo te sugeriría que vayas con un abogado, pero que tenga conocimientos de registros de software, porque no cualquiera. Y es muy difícil encontrar uno. Para encontrar cualquier abogado de que te saque de la cárcel, que te peleaste, que no sé qué, que estabas borracho, etcétera, pues muy fácil. Pero para el tipo para problemas de tecnología sí es muy difícil. Por lo menos aquí. Y entonces otro punto antes de terminar con tu pregunta, pues aquí deberías preguntarte, ¿vale la pena patentar o no vale la pena patentar? Porque aquí en México hay muchísima piratería de todas formas, entonces les vale madre. Esté patentado tu software, Windows está patentado y vas a cualquier tianguis y lo tienen pirata y no hay nadie que haga algo. Entonces, digo, aquí tienes que preguntártelo si vale la pena hacer un gasto enorme. Si vas a patentar marcas, sí, eso sí te recomiendo. Que es muy diferente al software. Espero te sirva. Aquí es solamente preguntarte si el gasto, no sé, desconozco cuánto vas a gastar en Argentina, vale la pena o no. Porque aquí en México el software está muy verde en cuanto a ese tipo de cosas y cualquiera que le cambie cualquier cosa ya no es el mismo y ya. Entonces aquí estamos verdes.
Pregunta. Javier Robles Zapata pregunta, ¿qué recomiendas para controlar la concurrencia en sistema de control escolar para cupos de grupos con ASP.NET, C# y Adobe.NET y SQL Identity Framework? El hecho que utilizas Adobe.NET ya la concurrencia debería ser muy rápida. Desconozco qué tipo de concurrencia necesitas, si es una cola de procesos, si tu concurrencia va a trabajar habla solamente de la base de datos, o si hay procesos muy grandes, vas a generar documentos que tardan quizá 1 minuto cada documento. Desconozco. ¿Me puedes agregar tu pregunta en el nuevo? En este nuevo preguntas y respuestas con más detalle y te puedo contestar. Porque aquí desconozco qué tipo de concurrencia, porque hay mucha, más bien la problemática que presentas. Y ya te puedo apoyar, si me das un poquito más de detalle. Javier Robles Zapata. Y espero me vuelvas a preguntar. Alfa, pregunta, ¿cómo se pasan los archivos XML a XSLT? Primero, XSLT es un XML. Entonces, ¿cómo pasa un XML a XSLT? Bien, ¿qué es XSLT? XSLT es un archivo que te dice cómo debes... Más bien, imagina que tienes que pasar un XML a un archivo de texto. Y el programador dice, pues tengo que recorrer el XML y hacer esto y esto otro. Entonces existe para esto algo llamado XSLT, que el XSLT le da las reglas de cómo tiene que transformarse un XML con cierta estructura al archivo de texto. En este caso, en facturación electrónica te da un XSLT para hacer la cadena original, la cual está dividida por pipes. Aquí el SAT, Hacienda, te da ese archivo, y ese archivo tú lo corres con ciertos comandos en .NET y transforma tu XML a lo que el XSLT le indica que tiene que hacerse. En este caso tienes que separar todos los atributos con estos nombres por pipe en este orden. Pero también puedes transformarlo un XML a JSON, por ejemplo. O un XML con otro formato. El XSLT es un XML que te especifica cómo se tiene que transformar algo. Entonces, ¿cómo se pasa el archivo XML a XSLT? Pues no, porque es un XML. Ahora, ¿cómo se pone a un XML que se le meta al XSLT y se transforma en lo que dice este o lo que indica este? Ya tengo un video sobre eso. Te lo voy a pasar. Y lo prometido, aquí está. Aquí prácticamente los que están con facturación electrónica hago que le hace el XML y lo transforme en la cadena original utilizando un XSLT. Pero te sirva, Alfa. Aleal pregunta, ¿cómo puedo crear un programa en Java o en C# que me dé coordenadas? Esto ya lo respondí con un video. ¿Cómo puedo crear un programa de escritorio que pueda obtener las coordenadas? Esto lo he respondido con un video, el cual puedes ver aquí. Servido. Ahí ya se explica mejor, porque pues, es práctico, ¿no? ¿Qué opinas de Delphi? Aquí nos pregunta. No lo hubiera encontrado porque estoy buscando las que dicen pregunta. ¿Qué opino de Delphi? No puedo opinar mucho, solamente puedo opinar lo que sé. No puedo opinar mucho porque nunca he programado con Delphi. Sí lo conozco. Para mí programar con algo es que ese algo hayas hecho algo útil, ¿no? No solamente, lo utilicé y lo compilé. No, eso para mí no es... Eso ya... Hay muchos que hacen eso y ya lo ponen en su currículum, ¿no? No. Delphi. Delphi es un lenguaje de programación del 95, no tan viejo. Python es más viejo. Un lenguaje de programación... a mí no me gusta mucho. El problema es que, al igual que Fortran, al igual que COBOL, que son de los 50, hay mucho sistema que está hecho en esto y son sistemas que son bancarios quizá. La mayoría de en COBOL son bancarios. Delphi también puede haber algunas cosas con ciertas responsabilidades muy grandes. Entonces, ¿qué opino de Delphi? Opino que si quieres un buen Delphi, si quieres un buen sueldo, aprende Delphi. Es muy bien pagado en unas dependencias porque sus sistemas están hechos con esta tecnología y mucho programador no sabe Delphi, menos saben COBOL, menos saben Fortran. Ahora, si es interesante conocerlo, pues a mí no me gusta. Yo opino, a mí no me gusta, o sea, el lenguaje, su sintaxis no me gusta. Es que es un Pascal, con esteroides. Entonces a mí no me gusta, personalmente. También para los lenguajes no todo tiene que gustarte. O sea, puedes no gustarte algo. Y a mí no me gusta. ¿Qué opino? Pues si quieres un buen sueldo, pues apréndelo. Pero a mí personalmente no me gustaría trabajar ganando mucho en algo que no me gusta. Eso sí, me dices si es poderoso, eso la verdad desconozco. Quizá fue bueno en su momento. Y fue tan bueno que quedaron sistemas que tienen casi 20 años. O quizá 20 años. Todavía existiendo con Delphi. Y eso es lo interesante, ¿no?
Se ha detenido el video, la grabación, no sé, me marcó un error. Bueno, es lo interesante, lo que decía de Delphi, es interesante porque muchas empresas contratan programadores, casi no hay, como oferta y demanda, casi no hay con buenos sueldos. Te estoy hablando de cerca de, sobre todo en Estados Unidos, cerca de los 1500, cerca de los $10,000, $5,000, $7,000 mensuales. Entonces ahí verás más o menos el sueldo. Aquí en México yo no creo que paguen tanto porque aquí son muy codos, pero sí hay de repente que sueldos de 80,000 pesos mexicanos, que son prácticamente como $4,000 más o menos. Bien, en sí, bueno, ahí va. Esta creo que fue la última pregunta. Y lo último que me preguntan lo voy a dejar. ¿Eres igual de pro en Java porque no haces un curso de Java con tu tipo de contenido? Estaría muy vergas. Y güey, me van a censurar el video, no es cierto. Y creo que a tus seguidores les gustaría. Ya viene algo de Java. Que me condene el demonio, ya viene algo de Java. Espero les haya gustado algo de preguntas y respuestas. Les haya gustado este preguntas y respuestas número 16. Yo soy Héctor de León. Si quieren preguntar, ya saben, su comentario, pregunta 2 puntos y su pregunta de programación. Yo trataré de responderla con mucho gusto. Espero que el siguiente video salga antes, el lunes o el martes, no el miércoles como hoy. Y gracias por ver este video. Muchísimas gracias a todos. Chao.